¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, aquí, ¿qué pasa? Ya vemos actividad de grupo contraria. ¿Sí? Pero recuerden, en su contexto estamos viendo un momentum, ¿sí? Entonces, teniendo en esta parte del momentum, ¿sí? El momentum a nuestro favor, nosotros metemos una venta. Porque con este movimiento nos confirma en este punto de que el vendedor sigue activo. ¿Ok? Pero por otra parte ya tenemos ese indicio de que el comprador ya está activo. ¿Te das cuenta? O sea, es lo bonito de todo esto, ¿sí? Por una parte nos damos cuenta de que ya el comprador está activo, ¿sí? Cerca de un nivel. Pero por el mismo momento, siguiendo el contexto, siguiendo el análisis y todo lo demás, metemos una venta. ¿Qué pasa aquí ahora, querido trader? En esta vela ya ponemos todo lo a prueba, ¿sí? A prueba toditito los conceptos que hemos venido, bueno, el análisis que hemos venido tocando en esta vela de aquí. Si bien se vio actividad de grupo contrario, aquí ya se ve más actividad de grupo contrario. ¿En dónde? Pues en un nivel, ¿sí? El comprador entra, ¿sí? Y pum, latigazo. El comprador entra. Estamos viendo el comprador activo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que analizamos o nos damos cuenta ya de si el precio o un momento va a terminar? ¿Sí? En su momento el vendedor estuvo fuera, claro, estuvo ahí y metemos la venta, claro. Sí, ese es el análisis que se podría hacer, el primer análisis para poder meter en venta aquí, ok, una venta aquí. Pero ya teniendo la formación de esta vela, ¿sí? Nosotros asumimos, ya que esto no vendría a ser una desesperación, ¿sí? Sino que el comprador está activo. Y este movimiento no vendría a ser que el vendedor vendría a ser activo, sino que el vendedor está desesperado. ¿Te das cuenta? O sea, el análisis va a ir variando, va a ir actualizándose a medida que el precio va formándose. Así como el precio se actualiza, ya sea porque va a subir o va a bajar, nosotros también debemos actualizar nuestro análisis en todo momento. Porque si nosotros nos hubiésemos quedado, por ejemplo, aquí, de que el vendedor estaba aquí como fuerte por el contexto, más aquí vemos la entrada del grupo contrario del vendedor, y aquí vemos el vendedor todavía activo, metemos una venta y nos quedamos nada más porque aquí vemos el vendedor activo y no actualizamos nuestro contexto, nuestro análisis, quizás aquí hubiésemos metido una venta porque también estamos viendo al vendedor activo, ¿no? Pero ya al haber actualizado nuestro análisis nos damos cuenta de que aquí tenemos un nivel, estamos en una zona de compradores, vendedor muy débil, ¿sí? A esta altura de la vela, hablo de esta altura de la vela, ojito, ojito con ello. El comprador está activo, comprador activo en esta vela, ¿sí? Entonces me paso a realizar una compra. ¿Ok? Otro ejemplito más. Aquí, querido trader. Más de lo mismo, ¿te acuerdas que te hablé ya del mercado normal, del mercado que significa? O sea, esto. Ahí está. Entonces tenemos un mercado normal, ¿sí? Date cuenta que ya la vela está presentando esos movimientos de pausados. Ahora, ¿qué cosa detectamos nosotros a esta altura? ¿O qué cosa nos damos cuenta nosotros a esta altura? El contexto, fijemos nuestro contexto. ¿Ok? Esto no existe, ¿ok? Esto no existe. De aquí a aquí. Hay un nivel, ¿sí? Fíjate que interactúa aquí. Aquí entra el comprador entra y el vendedor entra. Entonces tenemos un nivel, ¿sí? Aquí en la vela anterior estamos viendo que el comprador está entrando, fíjate, entrando. Entonces estamos viendo actividad de grupo por parte del comprador. ¿Ok? Asumimos una compra, ¿sí? ¿Y qué pasa en la vela previa?
Ya aquí no se ve lo mismo, fíjate. Se pausa, entra el comprador y el vendedor como que pum, pum, pum. Y recuerda tu contexto, querido trader. Aquí el comprador también entró con mucha fuerza, pero el vendedor tuvo que entrar muy fuerte para reducir todo este recorrido. ¿Y qué cosa hace el comprador? Aquí el vendedor entra aquí, el comprador responde, pero el vendedor también responde muy fuerte. El comprador responde y el vendedor responde. Si bien se ve que el vendedor está muy débil porque no puede romper la vela, recuerda que estamos en una zona de vendedores. Sí, y el comprador, pum, se da un latigazo y se estira, rompiendo el nivel. Sí, entonces qué cosa estamos viendo, ya una debilidad por parte del comprador mismo. Sí, y esta entrada de vendedor vendría a ser el indicio de una entrada fuerte del grupo contrario. ¿Me dejo entender? Entonces por esta misma razón el precio llega a girar más que nada en este pequeño punto. Ok, otro ejemplito más. Aquí quería traer, ¿qué pasa aquí? Ok, claro, de hecho, ya se ve una reducción de fuerza por parte del vendedor, una desesperación también, y entra el grupo contrario. En la vela anterior, ¿qué pasa? Ya se ve al vendedor muy agotado, o sea, una pérdida de una reducción de fuerza, debilidad, y aquí se vendrá el grupo contrario. Contexto, ¿qué cosa nos indica el pequeño contexto? Aquí tenemos un nivel, aquí tenemos otro nivel, y recuerda que te hablé que las mechas, ¿sí? Tanto la mecha como el cuerpo presentan un nivel, y nuestro precio actual está interactuando o se está debilitando en este punto del precio. Entonces hay que considerar este nivel, no hay por qué ignorarlo, ¿sí? Esos son niveles ocultos, querido trader. Se vendrá del grupo contrario y por esa razón el comprador entra con mucha fuerza aquí. ¿Ok? Otro ejemplito para que lo puedas ver. ¿Sí? Ah, no, aquí ya acaban los ejemplos. Aquí vendría a ser sobre qué cosa es una consolidación. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Una consolidación. Ya de seguro te habrás dado cuenta que una consolidación, sí, es cuando el mercado está de manera horizontal, ¿no? O sea, no presenta ni máximos ni mínimos cada vez más altos. Todo presente de igual nivel. ¿Sí? Ahí tenemos este mercado, ¿sí? Máximos de igual nivel y mínimos de igual nivel. Máximo resistencia y mínimo soporte. ¿Ok? Ok. Aquí. Ya está más que claro que los niveles, o sea, la consolidación se ve aquí, ¿no? O sea, aquí, ¿qué más? Aquí a nivel general, ¿sí? Otro. Aquí chiquitito, ¿sí? Aquí de igual manera, ¿sí? O sea, ya se está viendo la consolidación por esta parte. ¿Ok? Entonces, ya creo que está más que obvio, ¿no? O sea, ya hemos visto muchos ejemplos de estos. Entonces, aquí lo detectamos muy, pero muy fácilmente. ¿Ok? De igual manera por aquí. No voy a trazar todos, pero ahí para que te des cuenta. Sí, querido trader. Igualmente aquí, aquí, aquí. ¿Te das cuenta, querido trader? Entonces, de esta manera, más que nada, que es como que un pequeño repaso, ¿sí? Para que, para poder más que nada entender lo que es la consolidación, porque también vamos a darnos cuenta cuando inicia y cuando termina una consolidación, ¿sí? Y aquí sí vamos a ser un poquito más extensos, ¿sí? Aquí, pasos para detectar cuando inicia y cuando finaliza una consolidación, querido trader. Aquí te voy a pedir que estés muy pero muy atento, ¿sí? Aquí.
Si bien nosotros hemos dicho que para iniciar o para darnos cuenta que un momento, más que nada cuando inicia un momento debemos fijarnos en la fuerza y cuando finaliza un momento debemos fijarnos en la debilidad, aquí es diferente. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar la fuerza y la debilidad al mismo tiempo. ¿Sí? Lo mismo, vamos a observar el contexto del mercado. Vamos a ver las velas anteriores, que el grupo contrario está activo, y observar la vela previa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a ver fuerza en la vela previa, ¿sí? Fuerza en la vela previa, en la que se está formando actualmente, y debilidad en la vela anterior. ¿Sí, querido trader? Entonces, quiero que entiendas esto. Más que nada esto se va a aplicar en la consolidación. Es muy distinto al momentum, ¿sí? O sea, es muy distinto. Ok. Para el inicio de un momentum era fuerza y para el final era una debilidad, ¿no? Pero en una consolidación vamos a aplicar los dos. ¿Sí? Entonces, más de lo mismo, necesitamos para ver las fuerzas los patrones de continuidad, ¿sí? Ahí están, una vez los pongo para que te vayas acordando de esos patrones porque son muy importantes. Y para detectar la debilidad, más que nada vamos a detectar los patrones de giro, ¿sí? Ok, ¿sí? Quiero que entiendas estos patrones porque son muy importantes. Fuerza y debilidad. Fuerza una vez más, fuerza en la vela previa y debilidad en la vela anterior. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo, una especie de ejemplito para que te vayas dando cuenta de qué cosa estoy, a qué me refiero. Fíjate muy bien aquí. Tenemos este movimiento alcista y fíjate ahí. Abre muy, pero o sea, ya en el último movimiento empieza muy lenta. Te lo voy a poner nuevamente para que te des cuenta. Fíjate aquí. Sube, mira, sube, está subiendo muy fuerte y aquí se ve la debilidad. Vamos a ver la vela que le sigue, ¿sí? Y pum, se le ve fuerza. Date cuenta. A comparación de este, aquí se ve más fuerza. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Si tenemos el nivel, si nosotros vamos a trabajar una consolidación, se trabaja en 3 niveles, recordemos ello, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver la debilidad en la vela, ¿sí? Y la fuerza, ¿ok? Esto en gráfico de líneas o en gráfico de vela sería de esta forma. ¿Ok? Ok. Tenemos la debilidad. ¿Te diste cuenta cómo subió? Un ejemplo más, nuevamente. Ahí empieza a bajar y pequeñito. Entonces estamos viendo una debilidad. ¿Qué cosa vemos en la vela ahí? Fuerza. Nosotros debemos fijarnos fuerza en la vela previa y debilidad en la vela anterior, ¿sí? Para tomar un giro. En una consolidación, ¿sí? Esto basándonos en una consolidación. Este sería en caso de una tendencia alcista. Pero en una tendencia bajista sería lo mismo. O sea, prácticamente lo mismo, ¿sí? No hay nada del otro mundo, querido traer. ¿Te das cuenta cómo bajó? Un ejemplo más. Debilidad, ¿sí? En la anterior. Y fuerza en la vela previa. El gráfico de vela se vería de esta forma. Se ve la debilidad, ¿verdad? Y aquí se ve la fuerza. ¿Cómo saber cuándo inicia y cuándo finaliza una consolidación, querido trader? Para esto te vamos a poner un ejemplito más. Ya con esto creo, o sea, más que nada es como para que te vayas como que familiarizando más que nada.
Imaginemos que tenemos esta línea ahí bien marcada desde el pasado, ¿sí? Es una línea del pasado, ¿ok? Y vemos que el precio se está formando de esta manera. Recuerda que ya estamos viendo una fuerza mucho mayor, entonces ¿qué cosa hacemos? Marcamos nuestro nivelito. Y vemos que está formando el precio. ¿Ok? Vemos que está formándose arriba, ¿sí? Marcamos otro nivelito. Y ahí tenemos esto. Debilidad, ¿te das cuenta? Metemos una venta ahí. Y aquí. De aquí vamos a agarrar todo, así querido trader, más que nada para poder ponerte el ejemplito, para poder más que nada operar en conciliación. ¿Ok? Como sabrás, necesitamos para un giro tomar los patrones de giro, ¿sí? Y para una continuidad los patrones de continuidad. Imaginemos que estamos viendo esto. Observa las velas anteriores. Ahora hay que observar que el grupo contrario está activo. ¿Quién es el grupo contrario? El comprador, porque venimos de una tendencia bajista. Vamos a ver. Ok. Ok. Estamos viendo que el grupo contrario está activo, ¿sí? A pesar de la fuerza entrada del vendedor, estamos viendo que sigue activa. ¿Ok? Entonces estamos viendo qué cosa, querido trader. Estamos viendo fuerza por parte del comprador. Entonces nos indica aquí un cambio de reverso. Entonces, en pocas palabras, estamos trabajando ya con este nivel. ¿Sí? Se va formando, se forma la primera vela que acabamos de ver. Se forma la siguiente y fíjate cómo se va formando. Muy pero muy débil. ¿Y qué cosa nosotros detectamos ahí, querido trader? Observa la vela previa. Ah, ok, la vela previa aquí me mostró una debilidad. Aquí también me mostró la vela, me mostró la debilidad. Entonces, ¿qué cosa nos damos cuenta? Que el comprador está débil. Observar nuestro contexto. ¿Qué cosa nos indica? Ah, ok. Tenemos este nivel, sí, que habíamos anteriormente. Nos respetó aquí. Era muy débil porque lo rompió como si nada, pero aquí lo respetó. Y aquí lo aparece en el precio actual que lo quería respetar porque vemos una debilidad por parte del comprador. Ok. Observamos el contexto. Vamos a esto, a irnos en esto. O sea, vamos a ver las últimas velas para que puedas, para poder hacer este ejemplito, ¿sí? Se ve la debilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver qué cosa está pasando. Más de lo mismo, que el grupo contrario esté activo. ¿Quién es el grupo contrario? El vendedor, que venimos a este fuerte movimiento alcista. Así como pasó aquí, también tienen que hacer lo mismo aquí. Entra el comprador, el vendedor entra muy fuerte, entra el comprador. Te das cuenta más que nada cómo entra el vendedor, o sea que el grupo contrario está activo. ¿Sí? ¿Esto qué cosa nos quiere decir a nosotros? Que el grupo contrario está activo, o sea que el vendedor está fuerte, que hay momentum dentro de esa vela. ¿Sí? Seguimos viendo fuerza. ¿Te das cuenta, verdad, querido trader? Vemos esto, se forma la velita. Vemos las siguientes velas, ¿sí? O sea, ahora que observó la vela previa, ¿sí? Estuvo fuerte. Y aquí está. Ok, se formó. Observar el contexto. Tenemos que ver la debilidad. Recuerda que aquí estuvo débil el comprador, ¿sí? El vendedor. Por eso vimos aquí la debilidad y fuerza aquí. La debilidad en la vela anterior y la fuerza en el grupo contrario. Debilidad aquí y la fuerza en el grupo contrario, ¿sí? Para poder operar una consolidación. Así nos damos cuenta cuando inicia y cuando finaliza, ¿sí? Aquí está finalizando y aquí también está finalizando y aquí así mismo aquí inicia y aquí inicia. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a ver otro ejemplito, ¿sí? Más que nada para poder simular de que todo esto es para que lo vayas entendiendo un poquito mejor. ¿Ok? Observamos las velas anteriores que el grupo contrario está activo, ¿sí? Entre el vendedor, entre el comprador, ¿sí? Y estamos viendo que está quedando máximos cada vez más altos, un dominio, ¿sí? Por parte del comprador. Y ¡pum! El latigazo, te das cuenta, y nos termina de esta forma la vela. ¿Ok? Y nos forma así la vela.
¿Qué cosa identificamos nosotros a simple vista, querido Trian? Ahí sí me podrías comentar ahí. Que el vendedor, el comprador estuvo dominando y el vendedor se desesperó. Y como estamos trabajando en zonas, porque el mercado ya se está consolidando, el nivel es fuerte para nosotros. Entonces compramos. Y se ve la misma debilidad aquí. ¿Te das cuenta? La misma debilidad aquí. Observamos la vela previa, la observamos y estuvo débil. ¿Qué cosa hacemos? Observamos el contexto. Ahora, ok, nos preguntamos. Estamos viendo niveles, estamos viendo que cada vez que llega al nivel, bueno, comprar el nivel, se empieza a debilitar, entonces ¿qué cosa hacemos? Perfecto, ok, es débil, nivel fuerte, y el nivel se respeta, pues una venta. Y observamos más de lo mismo, que el grupo contrario está activo. Y si está, pues metemos una venta. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? A mitad, antes de que llegue el precio a la tocar el nivel, porque bien sabes que no es necesario que el precio llegue al nivel para que pueda girar, ¿sí? Hace esto. Pues nuevamente observamos el contexto, ¿sí? Y vemos si el grupo contrario está activo. Observamos la vela previa, ¿sí? Y si está el grupo contrario activo, pues excelente, metemos una venta. ¿Me dejo entender? Y listo. Ahí nuevamente llegaría nuevamente al nivel de abajo, se repetiría lo mismo, observar el contexto, ver la vela previa y observar que el grupo contrario está activo. O sea, no es nada del otro mundo, querido traer. Te voy a poner unos ejemplos para que te des cuenta. ¿Sí? Más que nada, quiero que te des cuenta aquí de que estamos viendo unas consolidaciones. O sea, a simple vista se ven las consolidaciones aquí, 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 aquí. ¿Sí? De igual manera aquí. ¿Te das cuenta? Más que nada quiero que entiendas, querido trader, que el mercado en cualquier momento, en cualquier nivel del precio, puede continuar como también puede girar. ¿Ok? Sí, querido trader, mira cómo se presenta esta consolidación, poniendo en práctica la zona de compradores y la zona de vendedores. Cantidad de velas, tamaño de velas. Es bien curioso, ¿sabes? Es muy pero muy curioso. Más de lo mismo aquí, fíjate. Ahora aquí ponemos en práctica las figuras chartistas. Triple piso. Ya creo que a simple vista creo que la habrás identificado muy fácil, ¿no? Ok. Entonces vamos a ponerte ejemplos ahora, ¿sí? Para que puedas identificar. Ahí te marco los niveles para que puedas darte cuenta. Ahí. Vamos a seguir desde inicio a fin. Desde aquí hasta aquí. Para poder más que nada darnos cuenta de esta pequeña consolidación operando y analizando. ¿Ok? Hay que hacer una pequeña simulación. Ya más que nada, como te comenté, esto va a ser conceptos. Ya cuando lleguemos a la etapa número 2, podemos dar pura práctica, pura pero pura práctica. ¿Sí? Entonces, como sabrás, ahí tengo muchas líneas trazadas, más que nada para que te puedas guiar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa estamos viendo aquí? Fijémonos aquí de simple vista. La vela previa de aquí, o sea, fíjate, está entre las líneas rojas, azules, disculpa, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra vela previa. Y hay que ver la debilidad, siempre que a simple vista identificamos los niveles aquí, las moraditas, ¿sí? Los niveles de soporte y resistencia son de vendedores, ¿sí? Identificamos ahí. Aquí te lo marqué para que te vayas dando cuenta, ¿ok? ¿Qué cosa identificamos? Una debilidad, buscamos una debilidad por parte del vendedor. A ver, vamos a ver. Entra el vendedor, entra el comprador, se desespera, entra el comprador y se desespera. El comprador entra, el vendedor no responde de la misma forma, date cuenta, y se desespera. Ah, ok, ya vimos una debilidad. Ok, entonces hay que ver en la vela previa, o la vela previa que vendría a ser esta, si esta es la vela anterior, ¿sí? Hay que ver cómo se forma. Se está viendo el comprador, aquí ya vimos indicios de una entrada del comprador, se ve el comprador activo y el vendedor estuvo muy débil. Pum, entra el vendedor y el comprador entra y el vendedor entra nada más y el comprador sigue respondiendo.
Ok, vemos al comprador activo todavía, entonces metemos una compra. Ok, vamos a ver aquí. Ok, metemos una compra. Ahora en la vela previa vimos compradores activos, ¿sí? ¿Qué cosas nosotros debemos identificarnos si nos estamos llegando a otro nivel acá? Fíjate, más de lo mismo. Ver que el comprador, ver la debilidad del comprador y ver la fuerza del grupo contrario. Aquí vemos el comprador muy fuerte, ¿sí? Y en esta vela ya se ve distinto, ya la formación, fíjate, no presenta los mismos movimientos. Entonces identificamos que el comprador está muy, pero muy débil. Fíjate, entra ahí, está ahí, como que peleando. Y el vendedor entra muy fuerte aquí. ¿Te das cuenta? Ahí está peleando y pum, entra el comprador muy desesperado. Ok, detectamos la debilidad por parte del comprador. Aquí, ¿qué cosa estamos viendo? Ok, ¿qué cosa estaríamos viendo aquí, querido trader? Si bien hemos visto la debilidad del vendedor, del comprador, aquí metemos una venta, ¿no? Más el nivel. Entonces nosotros para poder detectar si el comprador, para poder llegar entre niveles, porque estamos trabajando en 3 niveles, tenemos que ver la fuerza, ¿no? Para poder meter cantidad y llegar hasta aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver la fuerza. Aquí vemos el comprador muy desesperado. No hace nada, no hace nada prácticamente, te das cuenta, está ahí llegando el precio. Y el vendedor sigue presentando movimientos bajistas. ¿Qué nos indica a nosotros? Debilidad del comprador y fuerza del vendedor. ¿Te das cuenta? Aquí, ¿qué cosa estamos viendo? Vimos fuerza del vendedor. Entonces aquí tenemos que ver la misma fuerza del vendedor. Vamos a ver. Sube el comprador muy desesperado. Ok, se desesperó. Por esa razón el precio gira. Entra el vendedor. Entra el vendedor. Y aquí también se desespera. Y recuerda la debilidad, el patrón de la debilidad, ¿te acuerdas? Empieza a reducir su fuerza. ¿En dónde? Cerca del nivel. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Esto a simple vista no vendría a ser una desesperación, bueno, a nivel general. Como estamos en zona de compra, vendría a ser la entrada de grupo contrario. ¿Me dejo entender? Estamos viendo ahora entrada de grupo contrario. ¿Sí? Debilidad de vendedor, entonces nosotros metemos una compra. Compramos aquí, en este punto. ¿Sí? Aquí se vio la misma debilidad del comprador, no del vendedor, disculpa. Y el comprador estuvo muy activo. Ahora aquí tenemos que ver por una parte debilidad, se ve aquí del vendedor, y ver la fuerza del comprador. Vamos a ver. Entrada fuerte. Como el vendedor estuvo débil aquí, el vendedor no entra tan fuerte. Seguimos viendo el comprador activo, entonces seguimos metiendo una compra. ¿Ok? Compramos aquí. ¿Qué pasa aquí? Vemos entrada de grupo contra, bueno, vemos entrada de grupo de comprador, sigue activo, y vamos a ver aquí qué pasa. El comprador abre, abre, abre y llega a un punto donde ya llega a su máximo. ¿Sí? ¿Y dónde, cuál es ese máximo? ¿A quién le pertenece? ¿Al vendedor o al comprador? Al vendedor, exacto. De hecho. Y fíjate cómo entra el vendedor muy pero muy fuerte. Y el comprador se desespera, pero no hace un mínimo cada vez más alto, sino que llega a respetar el nivel de arriba, la zona de vendedores. Lo que nos indica una debilidad por parte del comprador. Entonces, ¿qué cosa hacemos aquí? Pues metemos una venta. ¿Ok? Vendemos aquí. Entonces, de esta manera, si te das cuenta, detectamos debilidad por una parte y fuerza por otra parte. Y de esta manera podemos operar una consolidación. Es muy distinto a un momento, ¿sí? ¿Ok? Aquí estamos viendo que el comprador está entrando muy, pero muy fuerte, ¿sí? Fíjate, entra muy, pero muy fuerte, pero esa misma fuerza que no te engañe, ¿sí? Que no te engañe por nada del mundo.
porque tú ya sabes detectar niveles, sabes detectar las zonas, ¿sí? Ok, sabes los movimientos, lo que significa, entonces más que nada no hay que dejarnos engañar, ya esto no nos engaña a nosotros, ¿sí? ¿Qué estamos viendo aquí, quería traer? Que el comprador, como estuvo desesperado aquí, el comprador quiere entrar. El vendedor toma terreno porque estamos en su zona de vendedores. Y el comprador insistente, pero el vendedor no se deja. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Debilidad y fuerza, ¿sí? Como vimos fuerza, pues vamos a favor de la fuerza, ¿no? No vamos a irnos en contra. Aquí, ¿qué más? Vimos debilidad aquí y estamos viendo que el comprador está entrando muy fuerte, pero se desespera. Confirmamos su debilidad por parte del comprador. Quiero que te des cuenta aquí. Baja, 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 baja y con mucha fuerza. El comprador entra con mucha fuerza, pero ni siquiera llega a su máximo y el vendedor sigue entrando. Entonces, ¿qué nos indica? Que el comprador se está desesperando aún. ¿Ok? Y aquí, quiero que te fijes muy bien aquí, quería traer. A esta altura del precio de la vela previa, ¿sí? Ya no vendría a ser una debilidad del comprador, del vendedor, disculpa. No, disculpa, del comprador. Sino que vendría a ser entrada de grupo contrario. ¿Por qué razón? Porque fíjate, aquí entra el vendedor muy desesperado, se consolida. ¿Y por qué se consolida? Si estamos viendo fuerza. Entra el comprador y ¡pum! Latigazo muy fuerte. Rompiendo la zona de compradores. ¿Sí? Una zona muy fuerte. Y que te lo rompa de esta forma, pues algo debe pasar. ¿Sí? Algo debe haber. ¿Me dejo entender? Entonces estamos viendo al comprador, al vendedor muy desesperado. Entonces identificamos una desesperación, y desesperación, ¿qué significa? Debilidad, agotamiento. Por esa razón metemos una compra aquí. ¿Qué cosa detectamos? Debilidad. Y hay que ver si aquí presenta la misma fuerza para poder meter continuidad nosotros, ¿sí? Como el vendedor estuvo desesperado aquí, pues metemos bueno, aquí el vendedor se desespera aún más. Estamos viendo que el comprador está entrando muy fuerte, entra el comprador y el vendedor se desespera aún más, pero retrocede al nivel de la velita y vemos dominio del comprador. Ok, entonces perfecto, metemos una compra. Estamos viendo dominio, fíjate. Por un momento se consolidó y seguimos viendo dominio. Metemos compra. ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Si vemos dominio, aquí en la vela previa, bueno, en la anterior, la vela previa, seguimos viendo dominio. ¿Qué cosa hacemos? Seguimos metiendo compra, ¿sí? A favor del momento. Disculpa, estamos viendo a favor del momentum, ¿sí? Prácticamente estamos operando un momentum, ya creo que te habrás dado cuenta, ¿no? Momentum. Ahora aquí, estuvimos viendo dominio y el vendedor nada más entra con este fuerte movimiento. Y ya no hacen lo mismo. Y el comprador sigue respondiendo. ¿Y qué cosa estamos viendo? Que el comprador está activo. ¿Sí? Metemos una compra. Aquí compramos porque el comprador sigue activo. Ahora, aquí qué pasa. Como aquí compramos, entonces tenemos que ver qué pasa aquí. Se está consolidando y ¡pum! Latigazo. Llegarnos a dónde? A una zona de vendedores. Entonces, ¿qué cosa deducimos? Ok, si estuvo consolidando y pegas el latigazo, entonces esta consolidación es clave para nosotros. Nos indica a nosotros de que el comprador ya le estaba costando muchísimo romper una zona y se desesperó muchísimo por querer llegar a otra zona arriba. Entonces ya de ahí, de una u otra manera, estamos identificando que el comprador se está desesperando y metemos una venta. Vemos debilidad por una parte, ¿sí? Y por otra parte tenemos que ver la fuerza para poder meter continuidad. A ver, entra el vendedor, el comprador responde muy fuerte, pero termina agotado en el nivel. No responde de la misma forma y seguimos viendo el vendedor activo. Ok, perfecto, vemos fuerza de vendedor. Hay que ver si el vendedor, cosa vimos debilidad y fuerza, ok.
cosa hay que ver ahora, hay que ver que el vendedor sigue apretando la misma fuerza, porque estamos por aquí, por el nivel verde. ¿Cómo se forma? Pega un latigazo el vendedor, el comprador entra, pega otro latigazo pero muy débil, el comprador entra muy fuerte, pega un latigazo muy débil, ya muy reduciendo su fuerza. Entonces, ¿qué cosa vemos? Una debilidad ya del vendedor. ¿En dónde? En una zona de compradores. En pocas palabras, estamos viendo que el precio sí o sí está trabajando entre niveles. ¿Te das cuenta? Y ya estamos pensando en meter ¿una qué? Una compra. Exacto. ¿Ok? Entonces aquí, más de lo mismo, ¿no? Estamos viendo debilidad y aquí tenemos que ver la fuerza para poder meter continuidad. ¿Y qué se está viendo aquí? Entra el comprador, se desespera, comprador, puede ser el vendedor, pero el mismo vendedor también hace un pequeño retroceso desesperándose al nivel roto, fíjate. Y el comprador sigue respondiendo, entonces metemos una compra. Aquí vemos debilidad, fuerza del comprador y tenemos que ver fuerza del comprador para poder meter una compra, ¿no? ¿Qué cosa estamos viendo ahí? Como se desesperó, pues vemos que el comprador está entrando muy fuerte, se desespera el comprador, el vendedor entra, pero no entra muy fuerte, el comprador sigue entrando y aquí se desespera el vendedor nuevamente haciéndonos un retroceso al nivel roto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya vemos en este punto, viendo la formación de la vela, el comprador entra muy fuerte, el vendedor entra muy fuerte, entra el comprador, ¿sí? Se desespera, entra el comprador y no hace mucho. Ahora la clave está aquí. Como estamos cerca del nivel, ya desde la vela anterior estamos viendo entrada de grupo contrario por parte del vendedor. Como estamos viendo el comprador muy débil, estamos viendo que el vendedor está entrando, entonces ya de las velas anteriores estamos viendo una actividad de grupo contrario. Entonces pensamos una ¿qué? Una venta. Entonces, de esta manera, trader, ¿sí? Estamos viendo, ¿sí? Cuando el precio va a girar, viendo la debilidad en la vela anterior y viendo la fuerza en la vela previa. Si vemos viendo fuerza, pues vamos a tomar continuidades, ¿sí? Y si no, pues vamos a tomar un giro o una compra, ¿ok? Entonces de esta manera nosotros, querido trader, de verdad, vamos a poder identificar muchísimo, pero muchísimo mejor. Ahora, ¿qué pasa si es que cómo podemos darnos cuenta cuándo va a romper o cuando ya finaliza esta consolidación? Nos damos cuenta cuando estamos viendo momento, fuerza por parte ya sea del comprador, ya sea del vendedor, para poder romper la vela. En todo momento, fíjate que estamos viendo que el comprador, ya la vela previa vendría a ser esta verde, chiquitita, que está muy insistente, ya se ve insistencia aquí del comprador y al vendedor no se le ve nada, no se le ve mucho. Entra el comprador, sigue entrando. Date cuenta que estamos viendo un momento, fuerza, ¿ok? Sigue entrando, entonces posiblemente ya no nos vaya a respetar el nivel, porque fíjate, sigue entrando muy fuerte. Y aquí ya se le ve, después de la ruptura, se le ve un comprador muy débil, porque le costó muchísimo, ¿no? Entonces, aquí se toma una venta, porque ya no vemos mucha fuerza. O sea, aquí te pregunto yo, no puedes estar tomando una compra si ves al comprador muy débil. No puedes meter una venta si ves al vendedor muy débil. ¿Me dejo entender? Entonces, por un momento, aquí se tomó un descanso el comprador para luego continuar con su tendencia. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta cuando puede acabar una consolidación. ¿Sí, querido trader? Entonces, más que nada, mostrarte todo esto para que te des cuenta, ¿sí? Para que puedas identificar cuándo sí y cuándo no, ¿sí? Ahí con las mismas formaciones, teniendo el contexto, nos podemos dar cuenta de muchas, pero de muchas cosas. Sí, fíjate aquí. Este latigazo lo dice todo, reducción de fuerza, puede ser razón del precio gira aquí. Por una parte estamos viendo debilidad y por otra parte estamos viendo fuerza del comprador. ¿Te das cuenta? Debilidad, fíjate que abre con fuerza, entra el vendedor y el comprador se desespera. Debilidad del comprador y por otra parte estamos viendo una misma debilidad del vendedor porque, o sea, como te comenté, fíjate muy bien, el vendedor entra y el comprador se agotó, bueno, el vendedor se agotó,
llegándonos a dónde, a la zona. Ahí es donde está la clave también, querido trader. Nos llega a la zona. ¿De quién? De compradores. Por esa razón el comprador entra con mucha fuerza, dominando la vela. ¿Sí? Más de lo mismo. Sí, querido trader. Entonces quiero que entiendas más que nada esto, para que se te quede grabado en tu cabecita y no puedas tener muchas dudas o preguntas con respecto del por qué perdiste la operación, del por qué no respetó tu análisis el mercado. ¿Sí? Eso sería todo, querido trader, por mi parte. Sí, de verdad, muchísimas gracias por atender la clase del día de hoy y de verdad, muchas, pero muchas gracias. Más que nada, querido trader, quería comentarte que ya con esto culminamos el nivel intermedio, pasamos al nivel avanzado. Vamos a realizar el reforzamiento en vivo. Sin antes hacer el reforzamiento en vivo no podemos pasar al nivel avanzado, sí, porque te terminaría como que un poquito, o sea, quiero que, más que nada, quiero que el aprendizaje de este nivel quede sellado para luego pasar al siguiente nivel como pasó con el nivel básico. ¿Ok? Una frasecita como ya de costumbre: ninguna pieza maestra fue creado por un artista perezoso. ¿Sí? Quiero que entiendas esto. Ninguna pieza maestra fue creado por un artista perezoso. Yo quería traer lo único que te voy a pedir como ejercicio. Solamente voy a pedir unos cuantos. Que escojas cualquier momento, ¿sí? Cualquier tipo de momento. Por ejemplo, podrías escoger hasta el nivel contexto y me marques nada más. Un ejemplito. Y me marques, ahí está, así. De este momento un bajista, me marques la vela de aquí y me indiques de por qué giró, con tus propias palabras, qué es lo que entiendes. Giró por tal motivo, giró por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo. Esto va a ser más que nada para que tú mismo te des cuenta del por qué el precio giró en ese punto. Ahora, por otra parte, también vas a hacer lo mismo con respecto al momentum, ¿sí? Al momentum con respecto a lo que estamos viniendo haciendo, cómo puede identificar un momentum. ¿Ok? Aquí, bueno, es el final de cada momento, o sea, que yo me quiero basar al inicio. Por ejemplo, agarramos un inicio de un momento, ¿sí? ¿Sí? Y vemos unas 3 velitas para poder identificar todo esto. ¿Ok? Entonces te voy a pedir 3 ejemplos de inicio de momento, 3 ejemplos, ¿sí? 3 ejemplos tal como está, ¿sí? Viendo la vela previa, la vela anterior, ¿sí? Así como está, un minuto y otro minuto, ¿sí? 3 ejemplos, ya sea alcista o bajista, no importa el momento, pero 3 ejemplos, ¿sí? De cuándo inicia un momento y 3 ejemplos de cuándo termina un momento, ¿sí? Nada más. La consolidación aplicaría para los dos, para cuando termine todas esas cositas, ¿no? Pero creo que te fijes en el momento, ¿sí? Porque como bien te mencioné, la consolidación aplicaría para los dos, porque estamos viendo una debilidad en la vela anterior y fuerza en la vela que le sigue, ¿no? En la vela previa, ¿sí? Más que nada quiero que te fijes en el momento, ¿sí? Porque ya para una consolidación vendría a ser el final de un momento, ¿no? Entonces, quiero que más que nada me hagas 3 ejemplitos de 3 momentos diferentes en inicios y 3 ejemplitos de 3 momentos finales, ¿sí? De cuando gira el precio. Ok, querido trader, conmigo sería todo esto, ¿sí? Y te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día o que hayas tenido un excelente día. Chau, chau.